Hola de nuevo. Acá estamos para ver los ejemplos y la demostración del uso del framework que vimos en la clase teórica anterior. Vamos a comenzar viendo nuestro código. El código es prácticamente el mismo que vimos en la teoría, la única diferencia es que nuestro StudentDAO va a estar trabajando utilizando JSON. La estructura de nuestro StudentDAO es la misma que la que usamos en la demostración justamente de la clase del uso de archivos con JSON, solamente que en lugar de llamarse repositorio se llama StudentDAO. La implementación es la misma. Tenemos una clase student que va a extender a person. Tenemos un record ID que sería el legajo del student con su propio setter y getter, y la clase person que es la clase padre, por así decirlo, que tiene first name y last name con sus propios setters y getters. Luego tenemos nuestro home controller que va a ser el controlador por defecto. Recordemos la parte teórica donde dijimos que cuando no tengo un controller definido o no estoy invocando un controller específico o hay algún error en la URL que estoy proporcionando, se carga por defecto siempre un home controller con una función llamada index. Bueno, si ese es el acuerdo que tenemos por defecto, siempre tenemos que tener en nuestra aplicación un home controller. Siempre debe haber un home controller que tenga ese nombre justamente y tenga una acción llamada index que va a levantar una vista por defecto. Cualquier vista, pero tiene que levantar alguna vista por defecto. Entonces, siempre que yo entre por primera vez a nuestra página, al no existir un redireccionamiento específico, el router y el request van a crear de manera automática una invocación al home index. Entonces voy a terminar entrando la primera vez por este lugar y va a cargar una vista por defecto. En este caso puntual de mi aplicación, la vista por defecto va a ser el formulario de agregar. De hecho, si vemos esto funcionando, fíjense que yo estoy poniendo localhost UTN Lab 4 Framework y cuando haga clic en Enter, sin haber puesto ninguna otra URL, esto se reescribió automáticamente, redireccionó al index y me levantó el home controller, que dijimos que el home me levantaba la vista de agregar students o alumnos. Y luego tenemos nuestro student controller, que es nuestro controller específico que va a manejar justamente las acciones de volver a mostrarme la vista de agregado, mostrarme el listado de los students y realizar la operación de agregar, que luego de agregar me devuelve a la vista de agregado nuevamente para continuar agregando alumnos repetidamente hasta que yo diga basta. Entonces, veamos cómo funciona esto. Primero veámoslo funcionando. Voy a agregar el legajo 123, voy a agregar el nombre Juan, voy a agregar el apellido Azar y voy a hacer clic en agregar. Si miramos, acá arriba se ejecutó justamente la URL, se hizo la invocación donde le estoy pidiendo student add. Fíjense que aquí es donde vemos las primeras diferencias, que es cómo varían las URLs. Ya no tengo más un agregar student.php, sino que todo se reescribe como controller barra acción. Puedo agregar otro student y uno más. Podríamos haber puesto lógicamente un mensaje de success acá, el cual yo olvidé poner. Podemos llegar a ver un ejemplo también de cómo hacer eso. Si hago clic en el botón listar, que está acá arriba, vemos cómo los tres usuarios que agregué, los tres students que agregué, ya se encuentran disponibles en la lista. Si hago clic en agregar alumno de vuelta, me lleva al
formulario de agregado. Fíjense que cuando hago clic en el botón de listar, acá arriba, en lugar de tener una URL fija, tenemos student show list view. Si hago clic en agregar, student show add view, listar show list view. Todo lo que voy haciendo se reescribe como el comportamiento de la invocación a un controller y un action. Siempre tengamos en mente este criterio, que es el que nos ayuda a comprender cómo funciona el framework. Nunca vamos a ver una URL fija acá arriba, como por ejemplo studentlist.php. Si vamos a ver el código, vamos a ver que ahora, bueno, lógicamente se nos generó un archivo JSON con los 3 valores. Esto ya lo hemos visto. Podemos borrarlo si queremos. Y vamos a jugar un poco con el framework para ver cómo funciona. Entonces, vamos a hacer esto. Cuando pasemos por el agregar en el Student Controller acción add, vamos a decirle que una vez que terminamos de agregar con el show add view, le vamos a pasar un mensaje a la vista que va a decir que el student se agregó con éxito, porque en este momento yo estoy agregando y no hay ninguna respuesta visual. Entonces lo que podemos decir es message vamos a crear este mensaje. Fíjense que lo hacemos después de que el DAO agregó el student, y acá estamos llamando a la vista de agregar. Entonces a esta vista de agregar le vamos a pasar como parámetro el mensaje que queremos que se emita, ya que poner un eco acá no nos serviría porque estamos ejecutando más código PHP a posterior y nos va a quedar en cualquier lado. Tenemos que ser consistentes y ponerlo en un lugar que sea más prolijo. Entonces vamos a pasarle el mensaje a la vista showAddView, venimos al método showAddView y este método showAddView le vamos a agregar acá un message que por defecto va a estar vacío. ¿Por qué pasamos el valor por defecto? Porque puede que yo esté invocando el showAddView desde otro lado sin pasarle un mensaje. Si yo no le paso ningún mensaje como parámetro y acá estoy esperando una variable que tiene un parámetro, va a tirar un error. Utilizamos el pasaje de parámetro por defecto justamente para que en caso de omisión tome el valor de cadena vacía. Ahora veamos esto. Message lo estoy pasando como parámetro. Entonces, cuando hago un require once de esta vista, dijimos que se va a incrustar el student add. Vamos a ver el student add. Este es nuestro formulario y nosotros podemos, por ejemplo, debajo del section, vamos a poner en algún lugar cualquiera, no va a quedar muy lindo el texto, pero la idea es probarlo. Vamos a hacer un echo, podemos preguntar incluso si está seteada la variable message, entonces hacemos un echo de message. Como estarán viendo, el showAddView recibe el message, hace un require once de este archivo PHP, pero no le estoy pasando el archivo PHP el message. Y esto está bien, porque recuerden que lo que hace PHP en un require es tomar el contenido de este archivo e incrustarlo adentro de estas llaves, con lo cual este código que tenemos acá adentro pasa a ser parte del método principal. Con lo cual, esta variable, si está declarada, va a estar disponible también en esa parte del código. Es como que se va concatenando el código. Recuerden siempre ese comportamiento específico de PHP. Si probamos ahora esto, vamos a ver que hay un texto que aparece directamente diciéndome que el alumno fue agregado con éxito. Por el contrario, si en lugar de agregar yo pido
voy a listar y pido que me muestre el formulario de agregar, acá sí voy a estar pidiendo el formulario de agregar, pero no agregué previamente. Fíjense que en este caso ese texto no aparece, porque justamente estoy validando desde dónde estoy llamando y qué parámetro le estoy pasando al show add view. Habíamos dicho entonces que cuando cargamos nuestra página por primera vez, nuestra aplicación, se dispara un home controller con un index. Primero veamos qué pasa si yo no tengo definido el index. Vamos a renombrarlo como index 2. Si yo no tengo creado un home y un index por defecto, la primera vez que yo trate de entrar a nuestra aplicación, la aplicación no va a poder cargarse, porque al no especificar un controller y un action, va a cargar por defecto un home y un index, y estos tienen que estar presentes. Entonces, teniendo el index, va a cargarse por defecto la página que yo determine como página inicial. Esto podría ser una página de login, un dashboard de bienvenida o cualquier cosa. Si yo quiero cambiar y en lugar de arrancar viendo la página de agregar, quiero arrancar viendo la página de listar, yo podría esto cambiarlo por showlist.php, perdón, studentlist.php, y fíjense que ahora cada vez que entro a la página, esto va a entrar directamente por acá. Obviamente esto me está tirando un error porque, bueno, está esperando un student list que no se lo estoy proporcionando. Podemos venir a nuestro controller. Fíjense que el student list que está acá va a estar esperando un student list que estoy cargando acá, que esto no lo puse. Entonces el home controller debería mínimamente tener student list igual a array. Declaro un array vacío. Student list. Ok. Bien. Ahí está. Ahí lo que hice fue cambiar para que la primera vez que entro a la página, en lugar de entrar por el formulario de agregar, entre por el formulario de listado. Y yo puedo hacer estos cambios siempre que lo necesite. Luego, vamos a ver, volvamos esto para atrás. Que tengo los botones de navegación acá arriba. Estos botones de navegación, fíjense que, como les decíamos, en lugar de mostrar un archivo .php, siempre utilizan el ruteo. Esto es porque nuestro nav, que es el archivo que contiene nuestro menú de navegación, justamente tiene los links que en lugar de ser archivos .php tienen el front root y se concatena el controller y la acción sobre la cual quiero ir a parar. Show add view cuando quiero ir al botón de agregar y show list view cuando quiero ir al botón de listar, siempre pasando por el student controller. Como dijimos, cada vez que yo ejecuto alguna acción en nuestro framework, utilizando nuestro framework, siempre voy a estar pasando por el index.php. Para ver eso, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ir a nuestro index.php y en nuestro index.php vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un texto que diga este es el index y vamos a ver cómo cada vez que ejecute una acción siempre va a mostrar ese mensaje. Primera vez que entro, this is the index, hago clic en listar, this is the index, hago clic en agregar, this is the index, agrego, this is the index. Esto, aunque no se vea por la velocidad de carga, esto se carga constantemente. Siempre estoy pasando por este index. Inicializo el seteo de errores, levanto las clases principales del framework, el autoload, el router y el request, prendo el autoload, inicio sesión por si la necesito, levanto el header, levanto el footer y en el medio capturo la URL que está viniendo,
la descompongo, armo un controller y un action, le sumo los métodos si es necesario y en base a ese controller, ese action y esos métodos realizo una invocación a ese método a través del call user func o call user func array. Eso realiza una ejecución en uno de los controllers específicos y termino retornando una vista que es un formulario en HTML o una tabla en HTML que se va a estar pegando en este lugar. Se reemplaza por esto. Y vuelvo a realizar otra acción que vuelve a repetir lo mismo. Y así constantemente. De esa manera siempre todo se redirige a través de nuestro index.php. Repasando un poquito cómo trabaja nuestro request, para ver un poco más en detalle técnico la forma en la que trabaja. Nuestro request tiene un constructor. Ese constructor es el que se llama en el index.php cuando hago un new request. Cuando hago un new request se dispara justamente el constructor de nuestro request, que lo que hace en síntesis es obtener la URL que se está disparando, realizar una sanitización, se dice básicamente es eliminar cualquier tipo de carácter inválido o de alguna manera es como filtrarlo. En base a la URL que acabo de obtener voy a hacer un explode, es decir, la voy a dividir teniendo como punto, como delimitador la barra, es decir, voy a tomar la barra y voy a descomponer los distintos objetos de esa URL. En base a esa descomposición que estoy haciendo, voy a preguntar si esa URL que armé, ese array, está vacío. Va a estar vacío la primera vez que entro. Si está vacío la primera vez que entre, voy a decir que en lugar de tomar el controller, le voy a poner por defecto home. Si no está vacío, voy a quedarme con el primer elemento de ese explode que hice. El primer elemento va a coincidir justamente con el controller. Recuerden que yo tengo domain barra controller barra action. ¿Sí? Estoy quitando la primera parte, el domain, y me estoy quedando con ahora haciendo un array shift el primer elemento que es el controller. Dijimos, si ese array no viene vacío, levanto la primera letra capital y me quedo con el primer elemento de ese arreglo, que es el controller. Voy a fijarme si ese array ahora tiene elementos. Si no tiene elementos, significa que ya el controller lo tengo, método no había ninguno, entonces el método por defecto va a ser el index. Si viene un elemento, es el nombre del método, por lo tanto lo levanto acá también y lo voy armando en el método. Fíjense que acá guardan el controller y acá guardan el método. Finalmente voy a llamar una función llamada getMethodRequest, que lo que va a determinar es qué tipo de llamada estoy haciendo, un get, un post. Si es get, voy a obtener los elementos de la URL a través de pesos-get, y lo que voy a hacer es armar un array asociativo donde el nombre de la variable que va por get va a ser el índice del array y el valor de esa variable es el valor del parámetro. Si no hay get y hay post, lo que hago directamente es pasarle a los parámetros el post completo. El post ya viene en formato array asociativo donde los índices son el nombre de las variables y los valores de esos índices justamente son los valores de las variables. Y finalmente voy a controlar si hay un files. Si hay files, si hay archivos enviados, lo que voy a hacer es justamente recorrer todos los files e ir agregándole los parámetros, porque podría haber más de un archivo también. Y luego estoy creando básicamente tres métodos getters, que es getController, getMethod y getParameters, que son los que voy a utilizar para obtener todo esto que construí previamente. Volviendo a nuestro index, dijimos que ya hace un new request, pero se lo está pasando al router root. Nuestro router lo que va a hacer es utilizar nuestro
método estático root que le pide al request que le diga cuál es el controller y le concatena la palabra controller. Esto va a quedar como student controller. Este controller name va a quedar con este valor. Luego le estoy pidiendo que me devuelva el método, es decir, la acción getAll. Luego le va a pedir que le devuelva los parámetros, si es que hay alguno. Un getAll no debería devolver nada, no tendría que tener ningún parámetro, entonces acá no va a haber nada. Y luego armo el nombre de la clase. El nombre de la clase va a quedar controllers barra student controller. Y este valor que está acá es el que queda en esta variable, que es el que utilizamos para crear un objeto de tipo student controller. Obviamente va a pasar a través del autoload, que se va a encargar de cargar esa clase. Y finalmente le decimos que invoque callUserFunc pasando controller, que es el objeto student controller, y el método, que es el método getAll. Esto se va a ejecutar. Al ejecutarse va a entrar por el student controller. Dijimos getAll, este se llamaba showListView, pero bueno, supongamos que esto es getAll. Se va a ejecutar este getAll, que va a ir a buscar al DAO todos los datos y luego va a renderizar la vista con los valores. De esta manera funciona nuestro framework. Pasamos una URL, se descompone, se transforma en un controller, un action y un conjunto de métodos. Se invoca ese controller y esa acción, se realiza la operación necesaria y se retorna una vista para que el usuario pueda volver a realizar otra acción diferente. Espero que les haya servido este ejercicio o esta demostración. Recuerden que está dentro de GitHub, lo pueden descargar para poder probarlo, pueden hacer todas las pruebas que requieran y ante cualquier consulta saben que tenemos la clase presencial para poder evacuarlas. Un saludo y hasta la próxima clase.